Hola, ¿qué tal? Bases moleculares. Soy Christopher Raúl Martínez Estrada y hoy voy a hablarles sobre los temas vistos en clase. Dogma central, biología molecular. Aquí describe cómo fluye la información genética, ADN a ARN a proteína. Este flujo es el principal. Replicación, ADN hace copias de sí mismo. Transcripción, ADN se convierte en ARN. Traducción, ARN se usa para hacer proteínas. Excepción, transcripción inversa. El ARN puede convertirse de nuevo en ADN. El científico Francis Crick formuló el dogma central y Temin descubrió la transcripción inversa. Dogma central de la biología molecular. El ADN contiene la información genética. La replicación, el ADN se copia a sí mismo. El RNA lleva la información del ADN a los ribosomas. La transcripción, el ADN se convierte en RNA. Polipéptidos, proteínas. Es la cadena de aminoácidos que forma la proteína. Traducción, el RNA se usa para crear polipéptidos. Retranscripción, el RNA se convierte en ADN. Ocurre en retrovirus. La regulación, las proteínas influyen en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Aquí tenemos el dogma central de la biología molecular. Aquí muestra la secuencia de ADN, se transcribe en ARN y luego se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. El ADN, hebra 5' y 3'. La doble hélice de ADN se muestra con las hebras en dirección opuesta, 5' a 3' y de 3' a 5'. Las hebras moldes. La hebra molde de 3' a 5' se utiliza como plantilla para la transcripción. La hebra molde de ADN se transcribe en ARN. El ARN es una copia complementaria de la hebra molde, con un uracilo en lugar de timina. El ARN 5' a 3' contiene codones que son secuencias de 3 nucleótidos que codifican para aminoácidos específicos. La traducción. El ARN se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Cada codón en el ARN corresponde a un aminoácido específico. Las proteínas y su producción. La razón primordial del ADN. El ADN, que contiene la información genética, se encuentra dentro del núcleo. La transcripción, el ADN se transcribe en ARN mensajero, dentro del núcleo. El ARN lleva la información genética fuera del núcleo hacia el citosol. El ARN viaja desde el núcleo hacia el citosol, donde se encuentran los ribosomas. El ARN se une al ribosoma. El ribosoma lee la secuencia del ARN y ensambla los aminoácidos en una cadena polipéptida. Esta cadena se despliega para formar una proteína. Replicación de ADN, donde una molécula de ADN se duplica para crear dos copias idénticas. Tenemos la helicasa. Esta enzima desarrolla la doble hélice del ADN, separando las dos hebras de plantilla. Templat-Strat es la hebra original que se utiliza como molde para crear una nueva hebra. New Strat, es la hebra que se está sintetizando completamente a la hebra de la plantilla. Tenemos DNA polimerasa 3, esta enzima añade nucleótidos a la nueva hebra en dirección 5' a 3', utilizando la hebra de plantilla como guía. ADN polimerasa 1, esta enzima elimina los cebadores de ARN y los reemplaza con ADN. Teoría conservativa. La cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula.
Teoría dispersiva. Fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. Teoría semiconservativa. Una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Experimento de Mendelssohn y Stahl demostró que la replicación del ADN es semiconservativa. Primero, la preparación inicial. Se cultivaron bacterias E. coli en un medio que contenía nitrógeno pesado, 15. Esto hizo que todo el ADN de las bacterias se incorporara con 15, haciéndolo más denso. Se tomó una muestra de ADN antes de cambiar el medio, generación 0. Las bacterias se transfirieron a un medio que contenía nitrógeno ligero, 14, y se dejaron crecer durante 4 generaciones. Se tomaron muestras de ADN en cada generación y se separaron según su densidad mediante centrifugación en gradiente de cloruro. El ADN más denso, 15, se hundió más en el gradiente, mientras que el ADN menos denso, 14, se quedó más arriba. La generación 0, todo el ADN era denso, 15. Generación 1, todo el ADN tenía una densidad intermedia, lo que descartó la replicación conservativa que habría producido una banda densa y una banda ligera. La generación 2, el ADN se separó en 2 bandas, una de densidad intermedia y otra de densidad ligera. Esto descartó la replicación dispersiva, que habría mantenido todo el ADN con una densidad uniforme. Generación 3 y 4. La proporción de ADN ligero aumentó con cada generación, mientras que la banda intermedia se mantuvo presente. Significado de la replicación del ADN. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula va a dividir, necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en una molécula de ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cadenas una de las 2 células hijas formadas en el proceso de división celular. Replicación ADN. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido 5', 3'. La replicación es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con gran fidelidad. Las copias de secuencia de millones de pares de bases se realizan con una tasa de errores prácticamente insignificantes. Replicación del ADN. Componentes necesarios: desoxirribonucleótidos, trifosforilados, proteínas de iniciación y fijación, SCBP, enzimas, helicasa, brombopuentes de hidrógeno, topoisomerasa, elimina tensiones y superenrollamientos, RNA polimerasa, síntesis de cebador ARN, TNN polimerasa 3, la reina réplica conductora, DNA polimerasa 1, reparadora y sustituye el cebador, ligasa, une los fragmentos de Ozaki de la retrasada. Replicación ADN. Fase de replicación procariotas. La iniciación. Comienza en el origen de replicación, el ADN se desenrolla. Elogación. La ADN polimerasa añade nucleótidos para copiar el ADN. Terminación. La replicación se detiene al final del cromosoma. Proceso de replicación del ADN con la síntesis de la hebra líder y la hebra rezagada. Tenemos el uninding. Las helicasas desarrollan la doble hélice del ADN,
creando una horquilla de replicación. Tenemos la Leading Strand Primer Synthesis. La primasa sintetiza una cebadora de ARN en la hebra líder. Tenemos la Leading Strand Extension. El ADN polimerasa extiende la hebra líder de forma continua en la dirección 5' a 3', siguiendo el movimiento de la horquilla de replicación. Tenemos la Continued Unding. Las helicasas siguen desarrollando el ADN para permitir la replicación continua. Continued Leading Strand Station. La ADN polimerasa continúa extendiendo la hebra líder. Leading Strand Primer Synthesis. La primasa sintetiza múltiples cebadoras de ARN en la hebra rezagada. Leading Strand Extension. La ADN polimerasa sintetiza fragmentos de Okazaki, segmentos cortos de ADN en la hebra rezagada en dirección opuesta. Strand Ligation. La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki para formar una hebra continua de ADN. Helicasa hexamérica del bacteriófago T7, representada con un anillo amarillo. Esta reconstrucción se basa en micrografías electrónicas. El modelo ilustra cómo el anillo se une al ADN con una de las cadenas pasando a través del canal central y la otra cadena desplazándose fuera del anillo. Replicación del ADN en procariotas. En las bacterias existe un solo origen de replicación denominado Oryx C, y a partir de este único punto de origen la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento PC u horquillas de replicación. Replicación ADN en procariotas. 1. Iniciación. Reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Separación de las cadenas paretales de ADN. Estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, proteínas SSB. Se forma el complejo de iniciación. Comienza la síntesis del ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Proceso de unión de las ADN polimerasa a la cadena molde durante la replicación de ADN. En la parte izquierda se muestra una representación del ADN polimerasa como una mano donde los dedos y el pulgar sostienen la cadena molde. La palma de la mano representa el sitio activo de la enzima donde se añade el nuevo nucleótido. En la parte derecha, la primera sintetiza un cebador de ARN en la cadena molde. La ADN polimerasa se une a la cadena molde y comienza a añadir nucleótidos a la nueva cadena, extendiéndola a partir del cebador. Aquí tenemos la cadena líder y la cadena rezagada. La cadena líder se sintetiza de manera continua en dirección 5' a 3', a medida que la horquilla de replicación avanza. La cadena rezagada se sintetiza de manera discontinua en pequeños fragmentos conocidos como fragmentos de Okazaki. Cada uno sintetiza también en dirección 5' a 3'. Estos fragmentos luego se unen para formar una cadena continua. Replicación semiconservativa del ADN. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento PC u horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, la hélice conductora, también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, hélice retardada, también llamado hélice retrasada, a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua
y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua. 2. Elongación. La ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas. Se forman la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. Síntesis semidiscontinua. Al inicio, la doble hélice del ADN se separa formando una hélice conductora. En la cadena conductora, la síntesis es continua en la dirección 5 a 3' a partir de un cebador. En la cadena retardada, la síntesis es discontinua. Se forman fragmentos cortos conocidos como fragmentos de Okazaki, que también se sintetiza en la dirección 5' a 3'. A medida que avanza la replicación, se crea una hélice retardada. Replicación del ADN. Tenemos la template strands, las hebras originales de ADN que sirven como molde. Replication fork, el punto donde se separa la doble hélice para permitir la replicación. DNA polimerasa, la enzima que sintetiza nuevas hebras de ADN. Leading strand, la hebra que se sintetiza de manera continua en dirección 5' a 3'. Lagging strand, la hebra que se sintetiza de manera discontinua en fragmentos de Okazaki. Okazaki fragment, fragmentos cortos de ADN sintetizados en la hebra rezagada. DNA ligasa, la enzima que une los fragmentos de Okazaki para formar una hebra continua. Replicación del ADN. Tenemos la doble hélice de ADN, se presenta la estructura original del ADN. Puentes de hidrógeno se rompen y hélices se abren. La enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, separando las dos hebras de ADN. Cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de nueva cadena complementaria. Cada hebra separada sirve como plantilla para la síntesis de una nueva hebra complementaria, asegurando que la información genética se copie con precisión. La replicación es un proceso semidiscontinuo en el que la cadena líder se sintetiza de manera continua, mientras que la cadena rezagada se sintetiza en fragmentos de Okazaki. La replicación siempre se produce en sentido 5' a 3', siendo el extremo 3 o H libre el punto a partir del cual se produce la elongación del DNA. Reacción de polimerización del ADN. Un nucleótido de trisfosfato se añade a la cadena de ADN en crecimiento. Se liberan dos grupos de fosfato. El nucleótido se incorpora a la cadena mediante un enlace fosfodiéster. Replicación. La doble hélice de ADN con sus secuencias de base complementarias. De ahí tenemos las dos hebras de ADN. Se separan sirviendo como moldes templado 1 y templado 2. Se sintetizan nuevas hebras complementarias a partir de cada molde, resultando en dos nuevas doble hélice de ADN idénticas a la original. Terminación. La ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Proceso de síntesis de la cadena rezagada durante la replicación del ADN. La primasa sintetiza un cebador de ARN en la hebra rezagada. La ADN polimerasa 3 se une al cebador y comienza a sintetizar un fragmento de Okazaki. Se forma un fragmento de Okazaki, que es una sección corta de ADN sintetizada de manera distinta. La ADN polimerasa 1 reemplaza el cebador ARN con ADN. Queda una mueca en el esqueleto de ADN entre el fragmento de Okazaki y el ADN. La ADN ligasa sella la muesca uniendo los fragmentos de Okazaki para formar una hebra continua. Replicación del ADN en eucariotas. Muy similares a lo que ocurre en procariotas. Las histanas antiguas se fusionan con las hebras conductoras. Gran número de replicación u horquillas. Más lento 10 veces por la existencia de histonas. Fragmentos de Okazaki más pequeños. Ocurre
durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular. Ocurre siempre en el interior del núcleo. Múltiples orígenes de replicación en los cromosomas eucariotas. Origen. Son los puntos específicos del ADN donde comienza la replicación. Replicación es la unidad de ADN que se replica a partir de un solo origen. En los cromosomas eucariotas, la replicación comienza en múltiples orígenes a lo largo del ADN, lo que permite una replicación más rápida y eficiente del genoma. Cada origen da lugar a una replicación y la replicación avanza en ambas direcciones desde el origen hasta que se encuentran con un replicón. La replicación del ADN en eucariontes. Los fundamentos de la replicación del ADN son similares entre bacterias y eucariotes, como los seres humanos, pero también hay algunas diferencias. Los eucariotes tienen varios cromosomas lineales, cada uno con múltiples orígenes de replicación. Los seres humanos pueden tener hasta 100.000 orígenes de replicación. La mayoría de las enzimas E. coli tienen contrapartes en la replicación eucarionte del ADN, pero con una enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas eucariotes. Por ejemplo, hay 5 ADNs polimerasa humano con papeles importantes en la replicación. La mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales debido a la forma que se hace cada rezagada. En cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, los telómeros, en cada ronda de replicación. Replicación en los eucariontes. Como se elimina el último cebador, la ADN polimerasa no podrá rellenar el hueco. Al no poder sintetizar en dirección 3'-5', debido a esto, el extremo del cromosoma telómero se va cortando cada vez que la célula se divide. Esto se asocia al envejecimiento y muerte celular. Proceso de replicación de los telómeros. Parent DNA. Se presenta la estructura original del ADN. New Strand. Las nuevas cadenas de ADN sintetizadas durante la replicación. Telómero. La secuencia repetitiva de ADN al final del cromosoma. Telomerasa. Enzimas que contienen un molde de ARN y alarga el telómero. RNA template. El molde de ARN dentro de la telómera que se utiliza para agregar la repetición a la cadena de ADN. Gap. El espacio que queda después de la replicación que se rellena mediante la telomerasa. Expresión genética. Tenemos la transcripción. Ocurre en el núcleo de la célula donde la información genética del ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. Tenemos la traducción. Ocurre en el citoplasma, específicamente en los ribosomas, donde la información del ARN se utiliza para sintetizar una proteína. ADN versus ARN. El ADN contiene desoxirribosa, mientras que el ARN contiene ribosa. El ADN utiliza timina, mientras que el ARN utiliza uracilo. Ambos comparten adenina, guanina y citosina. El flujo de la información genética. Transcripción. Replicación. El ADN se copia a sí mismo. La transcripción. La información del ADN se transcribe en ARN. Traducción. La información del ARN traduce para sintetizar proteínas. ¿Por qué las proteínas no sintetizan directamente desde el ARN? Que se utilice el ARN como intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicación evolutiva. El sistema permite proteger un mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utilizan copias de información y no la original durante la producción de proteínas. También se puede crear múltiples copias de la información contenida en los genes, producción de muchas moléculas de ARN por gen y acelerar el proceso de traducción. Definición molecular de gen. Un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para producir una molécula de ARN funcional. Promotor.
Es una región del ADN donde la ARN polimerasa se une para iniciar la transcripción del gen. RNA Coding Sequence es la secuencia de ADN que se transcribe en ARN. Terminator es una secuencia de ADN que indica a la ARN polimerasa que detenga la transcripción. Proceso de transcripción. Tenemos promotor. Es una región específica del ADN donde se une a la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Terminador. Es una secuencia de ADN que indica a la ARN polimerasa que detenga la transcripción. Transcripción. Fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de ARN llamada transcrito. La transcripción es el proceso de síntesis del RNA a partir del DNA. Sigue el mismo principio de apareamiento de base que la replicación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición del ribonucleótido al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde de DNA. Transcripción de DNA a RNA. Un gen. El ADN contiene la información genética de forma de genes. RNA. Durante la transcripción, la información de un gen se copia en una molécula de ARN mensajero. Traducción en el ribosoma. El ARN se une a un ribosoma donde se traduce la secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos para sintetizar una proteína. Proteína. El producto final de la expresión genética. Una molécula funcional que lleva a cabo diversas funciones en la célula. Tipos de ARN polimerasa. En eucariotas hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores de ARN ribosómicos. La ARN polimerasa 2 produce ARN heterógeno nuclear, ARN que trae el procesamiento del lugar de los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. La ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplasmáticos de pequeños tamaños, y los genes para los ARN 5S que forman parte de las subunidades grandes de los ribosomas. ARN polimerasa en eucariotas. Los ARN polimerasa transcriben los genes para los ARN 18S, 5.8S y 28S. Los ARN polimerasa 2 transcriben los genes codificantes de proteínas y algunos genes para RNP. La ARN polimerasa 3 transcribe genes de ARNT, genes de ARNR5S y los restantes genes ARNP. ARN polimerasa en una de las enzimas más grandes que se conoce consta de 5 subunidades de alfa, beta, beta' y sigma. Las enzimas completas se denominan holoenzimas y se dividen en dos componentes principales: las enzimas centrales denominadas core, formadas por las subunidades 2A, beta, y el factor sigma, el polipéptido. ARN polimerasa o transcriptiva. Se forma la holenzima ARN polimerasa a partir del núcleo central de las enzimas y el factor sigma. El factor sigma se une al núcleo central para formar la holoenzima, que es esencial para iniciar la transcripción del ADN en el sitio correcto. ARN polimerasa procariota creada por el factor sigma 70 se une al ADN en las regiones promotoras -35 y -10 para iniciar la transcripción en el sitio +1, sintetizando ARN en la dirección indicada. La ARN polimerasa utiliza una hebra de ADN como molde para sintetizar ARN, requiriendo ribonucleótidos
trifosfato, ATP y ATP, UTP, CTP, iones de magnesio y zinc para su actividad copiando en dirección 5' a 3'. ARN polimerasa procariotas. Se une al promotor para iniciar la transcripción. El factor sigma reconoce la región -35-10 del promotor. La presencia del elemento U mejora la unión, haciendo la transcripción más suficiente. Elementos importantes de promotores procariotas y eucarióticos. Los procariotas tienen la región -35 y la caja de Primrose -10. Los eucariotas tienen la caja CAAT -75 y la caja T-Tata -25. Ambos tienen un sitio de inicio de ARN+1. Los promotores eucarióticos son más complejos y requieren más factores de transcripción. La burbuja de transcripción, donde la ARN polimerasa separa el ADN, 18 pares de base, para ascender a la cadena molde y sintetizar ARN. La burbuja se mueve con la enzima, manteniendo el ADN desenrollado. El ARN dentro de la burbuja tiene 8-9 nucleótidos con un híbrido ADN-ARN de 6 a 7 nucleótidos. La ARN polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis. Se une al DNA en una secuencia específica, el promotor que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Etapas en la síntesis del ARN mensajero. Con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción, dividiremos la misma en 4 etapas fundamentales: etapa de iniciación, etapa de elongación y etapa de terminación. Inicio de la transcripción en procariotas. La ARN polimerasa se une al promotor con el factor sigma, complejo cerrado. Se forma una burbuja de transcripción, complejo abierto. Se añaden los primeros nucleótidos en ARN. El factor sigma se disocia y el ARN polimerasa continúa la transcripción. Inicio de la transcripción. La ARN polimerasa se une al ADN, migra al promotor, forma un complejo cerrado y luego abierto. Comienza a sintetizar ARN con una sola purina elongada a la cadena. A menudo hay iniciaciones abortivas, liberación de fragmentos cortos de ARN. Finalmente, el factor sigma se libera y la ARN polimerasa continúa elongando el ARN. Proteína reguladora, producida por un gen regulador, se une a un sitio diana en el ADN cerca de un gen estructural. Esta unión puede activar o reprimir la transcripción del gen estructural, controlando su expresión. Aquí tenemos las vías de señalización de leptina y adiponectina. La leptina se une al ERK, activa JAK2, fosforilasa STAT, regula el gen en el núcleo y activa vías como P13K y MAPK. SOC3 inhibe esta vía. La adiponectina se une a adipor 1,2 activo, AMP, regula el metabolismo energético y modula la inflamación. Ambas hormonas influyen en la expresión genética, metabolismo, inflamación e inmunidad. Transcripción en procariotas. Tenemos la TFID con TEP que se une a la caja TATA. Luego se une a TIFIA ARN polimerasa 2 y TFIF. Finalmente TFIE y TFI. Completa el complejo de preinicio. TIF desenrolla el ADN. Elongación TF fosforila el CTD de la ARN polimerasa 2. Se libera el factor de transcripción. La ARN polimerasa 2 se sintetiza al ARN, naciendo con ayuda del EL. Mecanismo de transcripción. Enfocándose en la adición del nucleótido de la cadena de ARN en el crecimiento, el grupo OH en el extremo 3' del ARN ataca el fosfato A del nuevo nucleótido trisfosfato. Se libera prifosfato que luego se hidroliza a 2-fosfato inorgánico, 2-pi. Está formado en enlaces fosfodiéster extendiendo cadenas de ARN
en una reacción impulsada por hidrólisis del PIP. La secuencia de ARN se basa en la cadena molde de ADN. Transcripción de la de ADN. Hebras de ADN se presentan dos hebras de ADN. Hebras no complementarias codificante. Esta hebra no tiene la misma secuencia que el ARN, excepto que el ARN tiene uracilio en lugar de timina. La hebra templada, molde. Esta hebra sirve como molde para la síntesis del ARN. La ARN polimerasa lee esta hebra para crear ARN. Se indica la dirección de lectura y síntesis de 5' a 3'. Es crucial para entender cómo la ARN polimerasa construye la molécula de ARN. El ARN se muestra la secuencia de resultante que es complementaria a la hebra templada del ADN. En el ARN la base nitrogenada timina se reemplaza por el uracilo. La ARN polimerasa se señala a la enzima encargada de llevar a cabo la transcripción, moviendo a lo largo de la hebra templada para sintetizar el ARN. Proceso de transcripción de ADN en ARN. Tenemos al gen 1 y 2. Aquí está la estructura del ADN con dos genes distintos. Cada gen tiene una hebra molde, template strands, y una hebra no molde, non-template strands. El ARN polimerasa indica dónde se une la ARN polimerasa a la hebra molde para indicar la transcripción. La ARN polimerasa se mueve a lo largo de la hebra molde, sintetizando ARN en la dirección 5' a 3'. Se observa la síntesis de ARN a partir de la hebra molde. El ARN es complementario a la hebra molde y similar a la hebra no molde, excepto que el uracilio reemplaza a la timina. Aquí se añade los nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ARN en crecimiento. Cada nuevo nucleótido se empareja con su base complementaria en la hebra molde de ADN. Adenina con timina y guanina con citosina. Uracilio con adenina. Muestra la estructura química de los nucleótidos y cómo se une para formar la cadena de ARN. Aquí tenemos el ARN eucariótico. Se procesa después de la transcripción mediante la adición de un capuchón en el extremo 5' y una cola de poliadenina en el extremo 3', lo cual es esencial para la estabilidad, el transporte y la traducción del ARN. Proceso de transcripción en eucariotas, desplazamiento de nucleosomas. Aquí podemos ver cómo la transcripción en eucariotas requiere la remodelación de las estructuras de la cromatina con el desplazamiento de los nucleosomas para permitir el acceso del ARN polimerasa al ADN y la posterior reorganización de los mismos. Terminación de la transcripción de ARN eucariotas. Aquí podemos ver las etapas de procesamiento de ARN eucariótico. Después de la transcripción, incluyendo el capping, la asociación con proteínas, el splicing y la poliadenilación, que son esenciales para la maduración y el transporte del ARN al citoplasma para la traducción. Aquí tenemos el mecanismo de terminación de la transcripción en procariotas, que es independiente del factor ROH. Tenemos el panel A, que muestra la secuencia de ADN con una región rica en GC seguido de una secuencia rica en uracilo. El panel B, la transcripción de la región rica en GC da como resultado la formación de estructuras de tallo bucle stamp en el ARN. Esta estructura está seguida por una serie de uracilios. Parece la formación de tallo bucle causa que la ARN polimerasa se detenga. La debilidad de los enlaces entre el ARN con uracilios y las hebras moldes del ADN con adeninas facilita la disociación del ARN
y la terminación de la transcripción. Aquí tenemos los elementos importantes en un ARN eucariótico. Tenemos la cap, capuchón, estructura añadida al extremo 5' del ARN. El capuchón protege al ARN de la degradación y facilita la unión al ribosoma para la traducción. 5' no coding región no codificante, que no se traduce en proteínas pero contiene secuencias importantes para la regulación de traducción. Coding región de ARN que contiene la información para la secuencia de aminoácidos de las proteínas. 3' región no codificante, que no se traduce en proteínas pero contiene secuencias más importantes que la estabilidad. Poli A, cola de poli, secuencias de adenina añadidas al extremo 3' del ARN. La cola de poli protege al ARN de la degradación y facilita la explotación del ARN del núcleo al citoplasma. Transcripción en procariotas versus eucariotas. Procariotas. La transcripción produce un ARN que contiene una secuencia líder, una secuencia codificante de proteínas y una secuencia trailer. La traducción de ARN ocurre directamente después de la transcripción, produciendo un polipéptido. Las eucariotas. La transcripción produce un pre-ARN que contiene exones e intrones. Se procesa inmediatamente el añadiendo de una capuchón cap en el extremo 5' y una cola de poli en el extremo 3. Procesamiento de ARN. Los intrones se eliminan mediante splicing y los exones se unen para formar un ARN maduro. El ARN maduro se traduce en un polipéptido. Procesamiento de RNA eucariótico. Adiciones de caperuza al extremo 5', adición de 7-metilguanosina, unidad por un enlace de trisfosfato en el extremo 5', adicionando en una cola de poliadenilada extremo 3'. Se agregan 150 a 200 nucleótidos de adenina en el sector de polidenilación AAA. Remoción de intrones por esplisosomas. Todos los intrones tienen una secuencia de reconocimiento 5GU y 3AG. Regula GU y AG. Proceso de poliadenilación de ARN que implica la adición de una cola de poli al extremo 3' del ARN. El ARN tiene un capuchón de 5-cap en el extremo 5'. Complejo enzimático. Un complejo de polidenilato polimerasa reconoce la secuencia AAUAA en el ARN. Adición de la cola de poli. El complejo enzimático utiliza ATP para añadir una cola de polidenina al extremo 3'. El ARN durante este proceso se libera pirofosfato inorgánico. Procesamiento alternativo de un pre-ARN, mostrando cómo diferentes combinaciones de exones pueden resultar en diferentes ARN maduros. El pre-ARN maduro contiene múltiples exones, exón 1, exón 2A, exón 2B, exón 3. Mediante el splicing alternativo, diferentes combinaciones de exones pueden unir para formar diferentes ARN maduros. En este caso, muestra cuatro posibilidades de combinación. La 1, exón 1 más exón 2A más exón 3. La 2, exón 1 más exón 2B más exón 3. Tercera combinación, exón 1 más exón 2A. Combinación 4, exón 1 más exón 3. Aquí podemos ver cómo los genes eucarióticos tienen exones, partes que codifican la proteína e intrones, partes que no codifican. Durante la transcripción se crea un ARN primario con ambos, luego se le añade una tapa y una cola y se eliminan los intrones. Mediante el splicing
dejando solo los exones unidos para formar el ARN maduros que se usará para hacer la proteína. Aquí podemos ver cómo se corta el ARN eucariótico para eliminar los intrones. En los bordes de cada intro hay señales específicas, sitios de splicing 5' y 3' y un sitio de ramificación que le indica a la célula dónde cortar y empalmar los exones para formarle el ARN final. Aquí tenemos procesos de transcripción. El gen es una secuencia de ADN que contiene la información para producir una molécula de ARN. El promotor es una región del ADN donde el ARN polimerasa se une para iniciar la transcripción. La cadena molde es una de las dos cadenas de ADN que se utiliza como plantilla para la síntesis de ARN. Tiene una dirección 3', 5'. El ARN se sintetiza a partir de la cadena molde en dirección 5' a 3'. La secuencia de ARN es complementaria a la cadena molde y similar a la cadena codificante con uracilo en lugar de timina. Transcripción del ARNR ribosómico en eucariotas. El ADN contiene genes para ARNR45S de mamíferos dispuestos a TADEM separar por espacios no transcritos. La ARN polimerasa 1 transcribe estos genes para producir un pre-ARNR45S de mamíferos que tiene aproximadamente 13.000 nucleótidos. En el pre-ARNR45 se procesa un múltiple paso descartando alrededor de 6.800 nucleótidos para generar los ARN18S. El promotor del ARN polimerasa 1 incluye elementos promotores corriente arriba, iniciador rico en residuos de pirimidina, apareamiento de base entre la región 5 del intro y la particular 1 durante el splicing de ARNM. La imagen aquí muestra la unión entre un exón agua arriba y una secuencia de intrónica en el precursor de ARN. En el extremo 5' del intrón se encuentra el sitio del splicing 5' con una secuencia GUAAGU. Las particulares se aparean con la secuencia del sitio de splicing 5' del intrón a través de complementariedad de base. Este apareamiento es crucial para el reconocimiento y el inicio del proceso de splicing. Aquí podemos ver cómo unas moléculas llamadas U2 y U6 se unen a partes específicas del intrón, la parte del ARN que hay que eliminar y ayuda a controlarlo y empalmar los exones, las partes importantes del ARN para formar el ARN final. ARN polimerasa 2 se transcribe el ADN en ARN, usan aparte de sí misma el CTD para atraer a las enzimas que modifican al ARN. Esta enzima añade una capuchón al inicio de ARN, elimina las partes innecesarias del splicing y añade una cola al final, preparando ARN para ser usado para hacer proteína. Una mutación que altera el procesamiento del ARN de la cadena beta de homoglobina puede provocar talasemia. El pre-ARN normal contiene exones e intrones con un codón de paradas stop en el marco de lectura correcto. Una mutación en un intrón puede crear un nuevo sitio de splicing 5'. Si el splicing ocurre de manera normal, se produce un ARN maduro normal que codifica para hemoglobina. Si el splicing utiliza el nuevo sitio de splicing 5' creado por la mutación, se conoce como un ARN maduro anormal. El ARN maduro normal se traduce en hemoglobina funcional. El ARN maduro anormal es degradado, lo que resulta en una reducción de la producción de hemoglobina causando talasemia.
Empezamos con traducción, proceso por el que la secuencia de nucleótidos de una mRNA determina la estructura primaria de una proteína. Aparato decodificador, secuencia primaria de polipéptidos, ribosomas RNA más proteínas. Lugar de síntesis, tRNA, portador de aminoácidos, mRNA, portador del mensajero cifrado. Factores adicionales, IF, EF, RF, enlace de fosfato, separación de componentes mediante centrifugación en gradientes de sacarosa, velocidad. Ribosomas están compuestos por dos subunidades. Subunidad pequeña se une a la ARNM y ayuda a iniciar la traducción. Subunidad grande cataliza la información de enlaces peptídicos entre los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Los ribosomas ensamblados, las dos subunidades se unen para formar el ribosoma funcional con un tamaño aproximadamente de 25 nanómetros. El ribosoma agregado macromolecular, proteínas y rRNA, 70 subunidades en procariotas y 80 subunidades en eucariotas. Dos subunidades, 50 con RNA, 23 y 5. Pequeñas, 30 subunidades con RNA, 16. Las tres moléculas de RNA de E. coli se encuentran en el mismo transcrito. 5 a 10 copias del gen que codifican rRNA. Se obtiene la porción 111. En eucariotas también se transcriben conjuntamente, excepto rRNA de 5 subunidades, 130 copias de rRNA genes en TADEM, cromosomas X e Y. El organizador nucleolar que transcribe RNA polina 1, nucleolo, mancha oscura, nucleolo, eucariotas, lugar montaje, ribosomas, entre dos copias consecutivas hay DNA espaciador. Algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican RNA como producto final. Luego, un gen es una región de DNA que codifica RNA. Estructura de un ARNT, ARN de transferencia. Estructura general, tiene una estructura en forma de hoja de trébol en 2D. Es donde se une el aminoácido específico que transporta el ARNT. Es el extremo fosforilato de la molécula. Contiene bases modificantes y participa en el reconocimiento de ARNT por el aminoácido sintetasa. Contiene la secuencia y ayuda en la unión del ARNT al ribosoma. Es una secuencia de 3 nucleótidos que se empareja con el codón complementario en un ARNM durante la traducción. El ARNT contiene varias bases modificadas que contribuyen a su estructura y función. Aquí tenemos el código genético, es una forma de círculo. El código genético es un conjunto de reglas que se utilizan las células vivas para traducir la información codificada en el material genético, ADN o ARN en proteínas. Cada codón está formado por una secuencia de 3 nucleótidos, tripletes en el ARN, que especifican un aminoácido particular o una señal de terminación durante la síntesis de proteínas. Cada codón corresponde a un aminoácido específico, que son los bloques de construcción de las proteínas. La tabla circular muestra cómo leer códigos genéticos. La primera base del codón, U, uracilo, citosina, adenina y guanina. La segunda capa es la base del codón. La tercera capa, la base del codón en el borde exterior. Algunos ejemplos de cómo se utiliza es, por ejemplo, la primera base, el codón es AUG, la primera base es adenina, que es en el centro, la segunda base es uracilo y la tercera base es guanina.
en el borde exterior. Entonces el aminoácido sería metionina. Otro ejemplo sería el codón GGU. La primera base es guanina desde el centro, la segunda base es guanina, la tercera base es uracilio desde el borde exterior. Entonces el aminoácido sería glicina. La secuencia de Shane-Dalgarno es esencial para la indicación de la traducción en procariotas, ya que ayuda a alinear el ARM con el ribosoma para que la síntesis de proteínas comience en el lugar correcto. Elongación. Según tRNA, el reconocimiento mediante el enlace hidrógeno codón-anticodón requiere que TP más 2 factores de elongación. Formación enlace peptídico, peptidil, transferasa, centro activo 50, extremo carboxil, enlace rico en energía. El tRNA vacío es el del sitio P, translocación moviendo del ribosoma respecto al mRNA, de modo que el tRNA con cadenas polipéptidas pasa a sitio P y sitio A. Terminación. Codón sin sentido. No codifica ningún aminoácido. UAG ámbar, UA ocre, UGA opal. Factor de liberación o terminación RF y un GTP. Liberan las proteínas del ribosoma. Disociación del ribosoma. La terminación de la traducción ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de terminación, lo que lleva a la liberación de las cadenas polipéptidas y la disociación del complejo ribosomal. Requiere mucha energía. 90%. Un enlace peptídico requiere 2 ATP, carga 2 tRNA, un GTP. tRNA en sitio A, un GTP, translocación. Las procariotas, acoplamiento de transcripción, traducción, más de un gen por mRNA. Eucariotas, no acoplamiento mensajero, no policitorónicos. Muchos ribosomas se encuentran en un mRNA. Proteínas de membranas, péptido señal, aminoácidos M-terminal 10-20, más partículas de reconocimiento señal. Se une un ribosoma a una proteína de atraque de la membrana, eliminación de péptido señal. Tenemos al ARN procariótico. Tiene sitios de unión al ribosoma. Puede tener múltiples codones de inicio AUG a lo largo de la molécula, lo que permite la síntesis de varias proteínas diferentes a partir de una sola ARN. Este tipo de ARN se llama policitrónico. Tiene una caperuza 5' y una cola de poli A en el extremo 3'. Generalmente tiene un solo codón de inicio AUG que se traduce en una sola proteína. Por lo tanto, este tipo de ARN se llama monocitrónico. Número de base por aminoácido. 3 bases triplete, aminoácido mínimo para la síntesis de 20 aminoácidos. Experimento de Crick en gen Rilfago T4 tratado de mutágeno. Más 1 y luego menos 1 restablece una mutación. Más 3 o menos 3 también. Soplamiento y puntuación. Mutaciones conocidas solo cambian un aminoácido. mRNA virus, tabaco o codones justo para la síntesis de la proteína de membranas. Descifrando el código mRNA cinética. In vitro enzima polinucleótido fosforilasa. Polifenicia, porción conocida de nucleótidos. Uso de codones cinéticos en prueba de unión. Aquí podemos ver algunos ejemplos de código genético. Es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN o a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Cada secuencia de 3 nucleótidos codón en el ARN
especifica un aminoácido particular. El ribosoma lee el ARM es triplete codones y con la ayuda del ARM te añade el aminoácido correspondiente a la cadena polipéptida en crecimiento. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, en la fila 1, CUC es leucina, AGC, serina, GUU, valina, ACC, treonina. Fila 2, CUC, serina, GCG, alanina, UUA, leucina, CCA, prolina. Fila 3, CU, glutamina, CAG, agranina, CGU, tricina, UAG, histidina. Código genético. Aquí le tenemos la correspondencia entre los codones de ARM y los aminoácidos. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos en el ARM que codifica para un aminoácido específico o una señal de terminación. La tabla está organizada de la siguiente manera. Primera posición indica la primera base del codón. Segunda posición indica la segunda base del codón. Y tercera posición indica la tercera base del codón. Cada codón especifica un aminoácido. Por ejemplo, UUU y UC codifican para fenilanina. UCU, UCC, UCA codifican para serina. Algunos codones no codifican para aminoácidos, sino que indican el final de la traducción, como por ejemplo UAA, UAG, UGA son codones de terminación. La tabla del código genético proporciona una guía completa para traducir la información genética del ARM en la secuencia de aminoácidos en una proteína. Código genético, donde cada codón se corresponde en un aminoácido específico. Aquí muestra la lista completa de los 64 codones posibles y el aminoácido que codifica. Cada aminoácido está representado por su abreviatura de 3 letras. Por ejemplo, ALA para alanina, ARG para arginina. También se incluyen los codones de terminación UAA, UAG, UGA, que indican el final de la síntesis de proteína. Este código genético es como cada combinación de 3 nucleótidos en el ARM especifica un aminoácido particular o una señal de terminación. El código es degenerado. Varios codones determinan el mismo aminoácido. Familias no compartidas de codones, familias compartidas de codones. Números de tRNA se encuentra menor número de codones mayor. Algunos anticodones deben reconocer más de un codón. Hipótesis del tamaño. El apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. Aquí tenemos hipótesis del tambleo. El código genético es degenerado, lo que significa que múltiples codones pueden codificar para el mismo aminoácido. El ARNT tiene un anticodón que se aparea con el codón de ARM. Las primeras 2 bases del codón y el anticodón aparean de manera escrita según las reglas de apareamiento de base Watson-Crick. La tercera base del codón, la posición del tambaleo, puede tener un apareamiento menor escrito. Esto permite que un solo ARNT reconozca varios codones diferentes. Algún ejemplo puede ser de que G puede aparearse con U, inosina, una base modificada, puede aparecer con uracilio, o citosina con O adenina. El tambaleo explica cómo un número delimitado de ARNT puede reconocer todos los codones del código genético gracias a la flexibilidad en el apareamiento de la tercera base del codón. Diferencia entre replicación y transcripción por un lado
y traducción por el otro. En el primer paso del flujo de la información de DNA a DNA o DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo y por lo tanto reversible, como la muestra la existencia del tanto reversible como la muestra del fenómeno de transcripción. Pero el paso de RNA a proteína es irreversible, el código es degenerado y la proteína adquiere, conforme se traduce, una estructura no lineal tridimensional. Modelo de Operon. Jacobs, Mont y colaboradores analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión genética en bacterias. Jacobs y Mont recibieron en 1953 el Premio Nobel Post de Investigación. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes promotor y operador y genes reguladores. El promotor es la parte del ADN en donde se pega la ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN a ser transcrito. Un segmento de ADN que codifica para un polipéptido específico se conoce como un gen estructural. Un operón consiste en un operador, controlar el acceso de la ARN polimerasa al promotor, un promotor donde la ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de transcripción, un gen regulador controla el tiempo y la velocidad de transcripción de otro grupo de genes, un gen estructural codifica las enzimas relacionadas o las proteínas estructurales. Un gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo el promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se remueve la proteína represora puede producir la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcribe. Los operones son inducibles o reprimibles, de acuerdo a los mecanismos de control. Operón inducible. El operón de lactosa, que abreviadamente se denomina operón LAC, es un sistema inducible. La proteína reguladora producto del gen regulador es un represor que imita la expresión del gen estructural en ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. Aquí tenemos el operón de lactosa. Cuando hay lactosa en el medio intestino de un mamífero durante la lactancia, esta función como inductor se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón de LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Operón de lactosa con inductor. Cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador impidiendo la transcripción de los genes para la enzima que metaboliza la lactosa. Operón de lactosa en ausencia de lactosa. No hay transcripción. El represor impide el acceso del ARN polimerasa al promotor. Operones reprimibles. Cuando un producto del metabolismo, el triptófano, por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. En ese sistema, el producto funciona como correpresor, uniendo al represor y de este modo detiene la síntesis proteica. Operón triptófano. Operón triptófano en presencia de triptófano, es decir, cuando hay suficiente triptófano disponible en la célula, codifica para la proteína represora, el promotor, región del ADN donde la ARN polimerasa se une para iniciar la transcripción. Cuando hay suficiente triptófano, el operón TRP se desactiva. El triptófano se une a la proteína represora que luego bloquea la transcripción de los genes necesarios para la síntesis de triptófano.
evitando la producción necesaria de este aminoácido. Los 3 genes estructurales del operón lactosa se transcriben junto en un mismo ARNM, es decir, que los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policitrónicos, poligénicos o multigénicos. Sin embargo, en eucariotas los mensajeros suelen ser monocitrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. ¿Qué son las mutaciones cromosómicas? Son aquellas que afectan la estructura o el número de los cromosomas de un individuo. Se debe a errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis. Mutaciones, enfermedades, evolución. Tipos: reordenamientos cromosómicos, duplicación, delección, inversión, translocación. Aneuploidias supone un aumento o disminución en el número de cromosomas. Poliploidas, presencia de conjuntos adicionales de cromosomas. Reordenamiento cromosómico. Duplicación. Las duplicaciones surgen cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez por error en la duplicación del ADN. Delección es un tipo especial de mutación que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN en un cromosoma. Inversión. La inversión es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Translocación es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Aneuploidias. Monosomía es la eliminación de un cromosoma de una pareja de homólogos, 2N menos un cromosoma. La disomía es una condición en la que ambos cromosomas de un par de homólogos se heredan de un solo progenitor y puede ser heterodisomia, herencia de ambos cromosomas diferentes, o isodisomia, herencia de dos copias idénticas del mismo cromosoma. Trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide. Enfermedades: síndrome de Down. Tetratosomía y pentosomía hacen referencia a la presentación de una célula de 4 o 5 copias de un cromosoma respectivamente. Cariotipos humanos en este tipo de mutaciones: XXXX, XXYY, XXXY, XYYY, XXYY. Poliploidía. Es genética. La poliploidía es el fenómeno por el cual se originan células, tejidos o organismos con 3 o más de juegos compuestos de cromosomas o genomas. Tales células, tejidos u organismos se denominan poliploides. Es más frecuente en animales y plantas que en humanos. Síndrome de Down es una condición genética causada por la presencia de una copia extra de cromosomas 21 o una parte del mismo, en lugar de 2 copias habituales. Esto altera el desarrollo y causa características físicas y discapacidades intelectuales variables. Las mutaciones y las variaciones genéticas. La paradoja del material genético debe ser estable para poder ser transmitido, pero también debe poder cambiar para permitir la evolución. Mutación es cualquier cambio o alteración estable de la estructura del material hereditario. Es la única fuente de variabilidad en una especie. Es una presión sistemática, aumenta la variabilidad de la especie y la heterogeneidad genética entre poblaciones. Una mutación puede afectar a unos pocos nucleótidos, fragmentos de genes, segmentos de cromosomas, conjuntos completos de cromosomas y ADN extranuclear. Algunas mutaciones denominan una cierta ventaja por la supervivencia de sus portadores. Otras darán lugar a los equivalentes a los ya existentes o no tendrán ninguna trascendencia por afectar solo el fragmento de ADN no codificante.
También pueden existir mutaciones desventajas por conllevar a mayor dificultad para sobrevivir, reproducirse e incluso para determinar la muerte de sus paradores. Tipos de función de la cantidad de material genético afectado: genómicas, no disyunciones cromosómicas, génicas. Mutación y reparación recombinados: espontánea versus inductiva, somática versus germinal, aleatoria versus dirigida, tasa y frecuencia de mutaciones, base molecular de la mutación espontánea, mutagénesis química y física, reparación del DNA, directa, por escisión, prospectiva, respuesta SOS, recombinación molecular, molde de Hoyday. Mutaciones en el DNA. Aquí podemos ver la espontánea versus la inductiva y la somática versus germinal. Mutación en el DNA. Aquí tenemos la aleatoria versus la dirigida desde fluctuación. Mutaciones del DNA. Tenemos aquí la tasa y frecuencia de mutaciones espontáneas, frecuencias por gen, gameto, replicación por nucleótido. Tipos de mutaciones que pueden ocurrir a nivel de un solo nucleótido en el ADN: inserciones, deleciones, transiciones, cambios entre bases del mismo tipo y transversiones, cambios entre bases de diferente tipo. Mutaciones del DNA. Base molecular de las mutaciones espontáneas, errores espontáneos durante la replicación, la forma tatuaméricas producen transiciones, alineamientos incorrectos, lesiones espontáneas de DNA, depuración, pérdida de enlace glucosídico azúcar, desanimación, pérdida de grupo de ánimo, daño por oxidación, radicales hidroxilios, superóxidos, peróxidos de hidrógeno. La tautomería, emparejamiento normal de las formas normales ceto. La tautomería de la base nitrogenada puede llevar a apareamientos anómalos durante la replicación de ADN, lo que puede resultar en la incorporación de bases incorrectas y la generación de mutaciones permanentes en las secuencias del ADN. La mutación de indel puede causar un desplazamiento del marco de lectura si el número de nucleótidos insertados o eliminados no es un múltiplo de 3, lo que altera la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. La despurinización es una lesión espontánea en el ADN que resulta en la pérdida de una base púrica del esqueleto del ADN. La desanimación implica la eliminación de un grupo amino de una base nitrogenada, lo que puede llevar a la formación de bases no naturales como el uracilio o la conservación de una base en otra, como la 5-metilosina en timina, lo que puede resultar en mutación. La acción de los radicales libres puede causar lesiones espontáneas en el ADN como la oxidación de la guanina, lo que puede llevar a mutación debido al apareamiento incorrecto durante la replicación del ADN. Mutaciones inducidas. Análogos de base: 5-bromarcilio, análogo a la timina, aparea con guanina además de adenina. 2-aminopurinas, análogo de adenina, aparea con timina o citosina. Mutaciones inducidas. Agentes intercalantes, moléculas planas que se intercalan en el DNA. La radiación UV puede inducir mutaciones en el ADN a causa de la formación de dímeros de timinas que distorsionan la estructura del DNA. La fotolisa puede reparar esos dímeros mediante fotoactividades en presencia de luz visible. Mutaciones inducidas, agentes físicos, radiaciones ionizantes, roturas cromosómicas, roturas de doble cadena, efectos letales, apareamiento incorrecto, roturas de enlace glucosídico,
Diversos agentes dañinos pueden causar diferentes tipos de daños en el ADN que se reparan mediante diversos mecanismos. Si el daño no se repara, puede tener consecuencias graves para la célula.